Bien, en esta sesión vamos a seguir calculando integrales a partir de nuestras reglas de integración, ¿de acuerdo? Bien, recordarán que la sesión pasada trabajamos con la integral de una constante y dijimos que la integral de una constante será la constante por nuestra variable más c, ¿de acuerdo? Bien, también estuvimos trabajando la integral de una potencia. Si tú tienes x a la n diferencial de x, esto va a ser igual a tener x a la n más 1 entre n más 1 más la constante c, ¿de acuerdo? Bueno, aquí la condición que pedíamos era que n debería de ser distinto de 0. E hicimos unos ejemplos. ¿Qué ejemplos trabajamos? Trabajamos con integrales de números positivos. Si tenemos x a la 7 diferencial de x, esto sería x a la, le sumas 1 a la potencia, 8, divides entre ese 8 y le agregas la constante c. ¿De acuerdo? También vimos que pasaba con potencias negativas. La integral, por ejemplo, de x a la menos 2, diferencial de x, era igual a, te tomabas x, le sumabas 1 a la potencia, menos 2 más 1, pues nos daba menos 1, entre menos 1 más la constante. ¿De acuerdo? Si teníamos la integral de x a la 2 tercios diferencial de x, esta también las aprendimos a integrar. Entonces teníamos la x y al 2 tercios le sumábamos 1, entonces era numerador más denominador, que es 5, entre el denominador. Será x a la 5 tercios, todo esto entre 5 tercios más la constante. Y bueno, eso es igual a, vamos a invertir los números, 3 entre 5, x a la 5 tercios más la constante. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba con potencias negativas? Teníamos x a la menos 1/4 diferencial de x. Esto era igual a, te tomas x, le sumas 1 a tu potencia, menos 1/4 más 1 es, al numerador le sumas el denominador, menos 1 más 4 nos da 3 entre el denominador 4. 3x a la 3 cuartos entre 3 cuartos. Más la constante. Y bueno, entonces lo que sigue es que esto es igual a, vas a invertir el número que está abajo, que es la fracción, 4 tercios x a la 3 cuartos más la constante. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Pero, ¿qué sigue ahora? Bueno, como recordarás, hay dos leyes de los exponentes que tienen que ver con fracciones y con números negativos. Espero les recuerdes, y si no, te las recuerdo. Tenemos que, si tú tienes a elevado a una potencia negativa, esto va a ser igual a 1 entre a la n. ¿De acuerdo? Entonces, puedes pasar de una a otra sin ningún problema. Ejemplo, si tienes 1 entre x a la cuarta, esto se puede ver igual a x a la menos 4. Sube con potencia negativa. Si tienes 2 entre x a la menos 5, a la 5, perdón, esto se puede subir con potencia negativa. Sería el 2 se queda y el x sube con potencia menos 5. ¿De acuerdo? Si tienes 1 entre x a la 8, esto se puede ver igual a x a la menos 8. Si tenemos 1 entre x a la 2 tercios, esto se puede ver igual a x a la menos 2 tercios. Es decir, la potencia siempre sube con signo negativo. Y de hecho puedes regresar también de potencias con signo negativo a la notación de fracción. ¿Va? Esa es una regla y vamos a comenzar a trabajar con ella. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, pues resulta que si tú tienes la integral de 1 entre x a la sexta, esto se puede ver como la integral de
x a la menos 6 diferencial de x. Y esta expresión que acabamos de colocar aquí, tú la puedes calcular porque es lo que hemos aprendido a hacer. Este paso que te estoy colocando en verde es la igualdad que nos dice la ley de los exponentes. ¿De acuerdo? Mientras que el siguiente paso es integrar. Bueno, entonces vamos a integrar. ¿Cuál sería la integral de x a la menos 6? Bueno, según lo que hemos aprendido ya, nos dice que la integral de x a la menos 6 será x a la menos 7 entre menos 7 diferencial, perdón, menos 6 más 1 nos da menos 5. Entonces ahí estoy mal. Vamos a borrar este 7 y debe de ser un menos 5. ¿De acuerdo? Entonces x a la menos 5 entre x entre menos 5 más la constante. ¿De acuerdo? Ok. Puedes dejar tu expresión así o bien la podemos hacer que se vea un poco más formal. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, vamos a dejar el 1 aquí arriba, el menos 5 abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este x a la menos 5 a fracción. Entonces lo vamos a bajar y se va a bajar con potencia positiva. Como estaba con negativa, pasa con positiva. Entonces sería 1 entre menos 5x a la 5 más la constante. Y listo. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos que integrar 1 entre x a la 9 diferencial de x. Recuerda, el primer paso es que debes de cambiar este 1 entre x a la 9 a potencia negativa. Entonces se quedaría como x a la menos 9 diferencial de x. ¿De acuerdo? Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es integrar. La integral de x a la menos 9 es menos 9 entre x a la... ¿Qué potencia? Ay, perdón, ahí me equivoqué. La integral es x a la menos 9 más 1. ¿Cuánto nos da? Menos 9 más 1. Menos 9 más 1 nos da menos 8. X a la menos 8 entre menos 8 más la constante. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vamos a hacer que esta fraccioncita se vea como la de un inicio. Entonces, lo que vamos a hacer es dejamos un 1 arriba, bajamos dejamos el menos 8 y vamos a bajar a la variable con potencia positiva. Entonces nos quedaría como x a la 8 más la constante. ¿De acuerdo? Y listo. Ese es mi resultado. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál sería la integral de x 1 entre x al cuadrado? Bueno, eso va a ser igual a... Subimos primero esta con potencia negativa. Entonces nos quedaría como la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Siguiente paso, hay que integrar. Entonces a la potencia le sumas 1. Menos 2 más 1 nos da menos 1. Entonces se quedaría x a la menos 1 entre menos 1 más la constante. ¿De acuerdo? Y ok, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es cambiar la x de lugar, la vamos a bajar ahora. Entonces quedaría 1 entre menos 1, x, la cambias de signo y entonces sería x a la 1 más la constante. Y ese es nuestro resultado. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que la ley con la que estuvimos trabajando es la de esta es la ley de los exponentes que estamos trabajando. Y en realidad seguimos trabajando bajo la misma regla de integración. Ok, vamos a otra ley de los exponentes. La otra ley que tenemos es que si tú tienes una raíz enésima de a la m, esto lo puedes ver como a la m entre n. Es decir, el numerador va a ser la potencia que tenga a y el denominador va a ser la raíz enésima. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veamos ejemplo de ello. Si tú tienes raíz
cuarta de x al cuadrado, esto se puede ver como x, el numerador será el 2 y el denominador será el 4. Entonces será x a la 2 cuartas. Si tienes la raíz cuadrada de x, ¿cuál será? Bueno, recuerda que cuando tenemos una raíz cuadrada, aunque no se ve, ahí hay un 2 afuerita y hay un 1 adentro. ¿De acuerdo? Entonces quedará como x a la 1 entre 2. Si tenemos la raíz quinta de x a la cuarta, ¿cuál sería? Bueno, sería x a la 4 quintos. ¿De acuerdo? A partir de esto nos vamos a ayudar para realizar nuestras siguientes integrales. Entonces, si nosotros deseamos calcular la integral de la raíz cuarta de x al cubo, diferencial de x, ¿cuál será nuestra integral? Bueno, el primer paso que debemos hacer es pasar esta raíz a términos de potencia. Entonces nos quedaría como la integral de x, el 3 se queda arriba, el 4 se queda abajo, diferencial de x. Esta que acabamos de calcular, la sabemos integrar sin ningún problema. Entonces nos quedará como x a la 3 cuartos más 1. ¿Cuánto nos da 3 cuartos más 1? Es 3 más 4, 7. 7 cuartos. Entonces es x a la 7 cuartos entre 7 cuartos más la constante. Y eso es igual a, ahora vas a invertir el 7 cuartos y nos va a quedar como 4 séptimos de x a la 7 cuartos más la constante. Y listo, ese es nuestro resultado. ¿Va? Vamos a hacer otro ejemplo. Deseamos calcular la integral de la raíz cuadrada de x, diferencial de x. ¿Cuál será eso? Bueno, primer paso, hay que pasar la raíz a término de potencia. Entonces nos va a quedar x a la, recuerda que aquí hay un 1 y acá afuera hay un 2. X a la 1 medio, diferencial de x. Ahora, nuestro siguiente paso es integrar x a la 1 medio. Entonces es x 1 medio más 1 es igual a 1 más 2, 3. 3 medios. X a la 3 medios entre 3 medios más la constante. Siguiente paso, hay que invertir la fracción. Entonces, esto es igual a 2 tercios de x a la 3 medios más la constante. Y listo, ese es nuestro resultado. Ojo, aquí puedes cambiar estas potencias a raíces todavía. Por ejemplo, este nos puede quedar como 2 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo más la constante. Aquí nuevamente lo que estoy aplicando es la ley de los exponentes. Y en el de acá arriba nos quedaría como 4 séptimos de la raíz cuarta de x a la 7 más la constante. ¿De acuerdo? Ahí también estamos aplicando una ley. Bien, hasta aquí entonces hemos aprendido a utilizar dos leyes de los exponentes mezcladas con nuestra regla de integración, que sigue siendo la misma. Entonces, ya solo nos falta ver qué pasa cuando se mezclan estas dos. Es decir, cuando deseamos calcular la integral de 1 entre la raíz cuadrada de x a la cuarta. Ok, ¿cómo nos quedaría eso? Bueno, lo primero que debemos de hacer es pasar la raíz a términos de potencia. Entonces nos quedaría 1 entre x a la 4 medios, diferencial de x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esta potencia, que de hecho está abajo de nuestra fracción, a potencia negativa. Entonces nos quedaría como la integral de x a la menos 4 medios, diferencial de x. Ojo aquí, esta ya la podemos integrar porque la sabemos integrar sin ningún problema. Y eso es igual a x, y a la potencia le vas a sumar 1. Menos 4 medios más 1 es igual a menos 4 más 1, más 2, perdón, son menos 2 medios. Menos 2 entre 2 nos da menos 1. Entonces será x a la menos 1 entre menos 1 más la constante. ¿De acuerdo? Y eso, regresándolo a esta potencia abajo, entonces nos quedaría como 1 entre menos 1 x más la constante. Que este 1, de hecho el que está aquí abajito,
lo podemos desaparecer porque recuerda que todo número multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces nos quedaría como 1 entre menos x más la constante. Y ese sería nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Deseamos calcular la integral de 1 entre la raíz cúbica de x a la quinta. Bueno, el primer paso recuerda que hay que pasar la raíz a términos de potencia. Entonces nos quedaría x a la 5 entre 3. Diferencial de x. Siguiente paso, hay que convertir esa potencia positiva a negativa. Entonces la vamos a subir. Entonces nos quedaría como la integral de x a la menos 5 tercios. Diferencial de x. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a integrar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral? La integral nos quedaría como x a la menos 5 tercios más 1. ¿Cuánto nos da eso? Menos 5 más 3, menos 2 tercios. Entonces sería x a la menos 2 tercios entre menos 2 tercios más la constante. Pero hay que invertir nuestra fracción, entonces nos quedaría como menos 3 entre 2, x a la menos 2 tercios, más la constante. Lo que sigue ahora es que vas a cambiar esta potencia negativa, la vamos a bajar como potencia positiva. Entonces nos quedaría como menos 3 entre 2, x a la 2 tercios, más la constante. Y finalmente vamos a regresar esta potencia en forma de fracción a raíz. Entonces nos quedaría menos 3 entre 2 raíz cúbica de x al cuadrado más la constante. Y listo, esa es nuestra integral. ¿De acuerdo? Bueno, espero que toda esta información te haya servido. Seguimos trabajando bajo la misma regla de integración. Y bueno, antes de terminar, te preguntarás qué pasó con la potencia 1. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? N sea distinto de 0. Ay, perdona, aquí me había equivocado. Aquí no es potencia 0. Aquí es potencia menos 1. ¿Ok? Una disculpa enorme. Afortunadamente jamás ocupé el menos 1. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra siguiente regla nos dice que si deseamos calcular la integral de x a la menos 1, diferencial de x, esto va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante. O, lo que es lo mismo, si tú deseas calcular la integral de 1 entre x, diferencial de x, esto va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante. Ejemplo, si deseas calcular la integral de z a la menos 1, diferencial de z, pues esto va a ser igual al logaritmo natural de z más la constante. Y si deseas calcular la integral de 1 entre y, diferencial de y, bueno, pues esto va a ser igual al logaritmo natural de y más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, esas son todas nuestras reglas que refieren a potencias. Espero que no te haya confundido mucho con el último paso que hice. Y si tienen algunas dudas, pues pueden consultarme sin ningún problema y los puedo atender. Recuerden que aquí es menos 1 al inicio. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, doy por terminada la sesión y espero que les sea de gran utilidad todo el material. Saludos.